Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy la psicóloga Virginia Ricames de la Cruz, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias de la Salud. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y los psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos del OJAT
y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema Amar en la vida del vacío, para lo cual contamos con la presencia del psicólogo David de los Santos de Dios. Y antes de presentar a nuestro invitado, cedo el micrófono a la maestra Perla Karina López Ruiz. Adelante, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mucho gusto de saludarte, Vicky, mucho gusto de saludarlos a todos. Agradecemos el día de hoy que los jóvenes nos acompañen en esta primera edición, o más bien el primer programa de este año de Un Espacio Contigo. Recuerden que este es, en efecto, un espacio para ustedes, jóvenes estudiantes, en el cual quedarán para ustedes abiertos el chat. Entonces, por favor, utilícenlo. Dialoguen con nosotros sobre este tema tan interesante que el psicólogo David traerá para nosotros. Queremos comentarles que todas las actividades, además de esta de Un Espacio Contigo, pues es organizada por el grupo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT, que ustedes vieron ya en la cortinilla de quiénes son, y a los cuales quiero agradecerles pues este esfuerzo que se hace cada viernes a las 12 horas para que ustedes tengan estos temas tan interesantes. Déjenme decirles que este programa pues en general está atendido por expertos en los temas. En esta ocasión pues el psicólogo David pues es parte de nuestro equipo, pero también tenemos invitados de igual experiencia que estarán con nosotros a lo largo de esta temporada. Entonces, agradecemos a los jóvenes que hoy están conectados porque sabemos que ya empezaron sus clases, pero agradecemos pues el tiempo y la disposición que tienen para conectarse, a aquellos profesores que también han tenido pues la amabilidad de conceder espacios en su agenda para conectarse con nosotros y por supuesto al público general. Recuerden que estas actividades están dirigidas a todos ustedes y pues estaremos disponibles cada viernes. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por favor acompáñenos toda esta hora, que ese tema está muy interesante. Muchísimas gracias, Vicky. Que sea un éxito esta plática. Muchas gracias, maestra, por estas palabras de bienvenida y sobre todo que también recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes. Y sobre esta temática que el grupo de consultorio psicopedagógico les ha preparado en esta ocasión. Ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, al psicólogo David de los Santos de Dios. Él es maestro en psicoterapia gestal por el Colegio Humanista de Tlaxcala, Tlaxcala. Asimismo, es licenciado en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene estudios en la licenciatura en teología en el Seminario Teológico del Sur en el estado de Guerrero y actualmente estudia la licenciatura en Derecho. También dentro de la experiencia laboral ha sido profesor en diversas instituciones y pues una de ellas es la Universidad Popular de la Chontalpa y bueno, también nuestra querida Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ambas en la carrera de psicología. Ha impartido clases en el Centro de Estudios de Investigación de Bellas Artes, que es CEIBA, y tienes cursos, diplomados en diseño gráfico, desarrollo personal, historia del arte y apreciación artística por la UNAM y música sacra, entre otros. Actualmente se desempeña como responsable del área de atención psicosocial de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es responsable y fundador del consultorio psicopedagógico Confianza, en el que ejerce consulta privada y la práctica psicoanalítica. Y por último, es escritor del autor del libro de poesía Cereza, publicado en el editorial Inspira Profundo, y el libro La conciencia dilatada. Pues el chat también está abierto para que nos escriban sus preguntas, opiniones o comentarios respecto al tema y el link de asistencia se pasará al final y estará disponible solamente 15 minutos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta entrevista, a esta plática que vamos a ir abriendo un poco. ¿Qué tal, psicólogo David? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Vicky. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Y vamos a hablar un poco sobre esta parte de la era del vacío.
¿Cómo a qué te refieres a esta nueva era, por decirlo así? Ok, bueno, el fin es juntar dos ideas muy fuertes y entender las dos, tanto separado como juntos, en amalgama. La primera es el llamado amor, el cual pues prácticamente estamos en nuestra sociedad en el mes de lo que también conocen como el Eros. Y me gustaría hablar del Eros o del amor, no solamente dirigido, canalizado hacia un otro, hacia otro humano, en donde amamos a los demás, sino ampliarlo al amor en general, ya que sin el amor pues prácticamente es imposible que el humano exista, en el sentido de que el amor es el impulso que tiende a encontrar y cohesionar las cosas y que da como sostén en nuestra sociedad. Por eso, pues amamos nuestro trabajo, al menos deberíamos de hacerlo, amamos nuestra vida, amamos nuestra familia, amamos a nuestros familiares, a las personas, a los animales, etcétera. Sin el amor, pues viene la destrucción y esa sería la contracara, que a profundidad, pues están siempre juntos, pero pues por el momento lo voy a dejar pasar para enfocarme a la segunda parte, que es la era del vacío. En sí este es como el elemento que le da importancia o le da el sabor a la plática que estamos teniendo, psicóloga, porque la idea es que yo aborde contigo y con los estudiantes que están aquí, maestros, que aborde contigo cómo es la era del vacío, qué es la era del vacío, que es la pregunta en sí, y cómo se imbrica y cómo se conecta con lo que definí, ¿verdad? Lo que es el amor. La era del vacío la tomo básicamente de una propuesta epistemológica y filosófica de un autor en específico que te compartía cuando platicábamos de este tema, ¿no? De Gilles Lipovetsky, ¿sí? Para los que me escuchan pueden, si lo ubican, pues genial, pero para los que no lo ubiquen, pues lo pueden buscar completamente en internet, está en PDF, es un libro como tal, La Era del Vacío, es un libro más famoso de este filósofo, es un filósofo que hasta donde yo tengo conciencia y recuerdo está vivo todavía, no estamos hablando de un filósofo como Sócrates, como Nietzsche, Hegel, que ya fallecieron y pues hablamos del pasado, sino es un filósofo actual, y eso tiene relevancia para contestar la pregunta porque es un filósofo que hace un estudio de la era moderna, que es conocido como la era posmoderna. Entonces Gilles Lipovetsky nos instruye desde la filosofía lo que él le llama la era del vacío, y que es un poco complejo, pero si lo podríamos resumir, la era del vacío es la era que está dentro y enmarcado a lo que conocemos como la posmodernidad, que es la era o la época en que nos tocó vivir. Quizás a veces no estemos familiarizados con estos términos, pero sí con los términos, por ejemplo, de la Edad Media, la época moderna, del Renacimiento. En específico, yo creo que la más famosa es la Edad Media, ¿no? Incluso hay hasta como una fobia hacia esa época. Entonces, la que nos toca vivir, y hoy escuchamos y vociferan por todos lados el neoliberalismo. No sé si lo ubicas, pero incluso desde las esferas del poder actuales, desde las universidades, etcétera, se habla del neoliberalismo, pues prácticamente esto tiene que ver con la época que estamos viviendo. Entonces, en la era del vacío, Lipovetsky establece y propone que hay una mutación histórica. ¿Cuál es esta mutación histórica? Pues de la modernidad, que es la era que nos precede, a la posmodernidad, en donde las instituciones y los grupos de poder que antes nos determinaban cómo pensar, cómo, qué saber incluso, qué podíamos saber y qué no podíamos saber. El dogma nos imponían qué era lo que era, aunque no necesariamente fuera demostrable, como en la Edad Media, ¿no? Podemos recordar que si decían que la Tierra era plana, pues era plana y no lo podías contradecir.
aunque tú tuvieras hechos y tuvieras pruebas científicas, aunque sí existía una ciencia en la Edad Media, pero con las demás eras, bueno, se va superando esta parte y pues llegamos a un punto, ¿verdad?, donde han muerto todas estas instituciones y ya la verdad y todas las cosas que rodea a nuestro ser no las impone nadie, ya no las impone nadie, sino llegamos a un punto del individualismo, en donde la verdad es una cosa que nosotros construimos y establecemos desde nuestro yo y desde nuestra singularidad, psicóloga. Entonces, partiendo de allí, esta mutación histórica al extremo, que diría yo que pasamos a lo que yo le llamo la nueva Edad Media, en donde se imponen las verdades, ya no existe la verdad, sino se imponen las verdades desde el colectivismo y donde aparecen el espectro de verdades y ya no solamente una verdad que impere, ¿no? Entonces ya no se trata de qué es la mujer, ya no existe la mujer como tal, sino las diferencias perspectivas que tienen las personas para la mujer. Ya no se habla del amor, sino de las diferentes perspectivas que tenemos del amor. Y termino, pues incluso hay una lo que yo le llamo y lo que Lipovetsky también establece, hay una hiperinformación en la actualidad, en donde tú entras en internet y existen verdades, tanto la posverdad que conocemos como la verdad que es una mentira y que la establecemos como una verdad. En el internet entramos, en el Facebook vemos que dice tal dicho artículo y no vemos si el artículo realmente existe, pero lo establecemos como una verdad y ya aparece la posverdad. Entonces estamos en una época que hasta las mentiras son verdades, ¿no? Entonces, y que son aceptables dentro de la democracia de la información. Entonces, ese es a grandes rasgos, y podemos profundizar en ese punto, a grandes rasgos lo que es la era del vacío, a tal grado de que llegamos de tener ideologías en el ayer, ahora estamos sin ideologías y pues caímos en una liviandad en donde ya no hay verdades, donde ya no hay una única verdad y en donde todo puede ser si así tú lo piensas, si así tú lo quieres, porque pues tu palabra es la ley y ya no la ley establece lo que es la ley, ¿no? Sí, porque en algún momento esta parte, ¿no? De los vacíos, y he escuchado mucho, por ejemplo, a los estudiantes o cuando existe esta parte o esta relación de que estoy vacío, ¿no? Era como esta parte. Y entonces decimos, bueno, ¿desde dónde te encuentras? Y desde dónde está esta cuestión también desde su sentir, ¿no? De cierta manera. Entonces, cuando veríamos a esta parte, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es el amor idealizado? ¿Qué sería como esta cuestión, no? Mira, haciendo extensión de lo que acabas de decir, que se me hace muy importante e interesante para que vayamos viendo cómo llegan los tentáculos de una era a todas las esferas de la vida. Por ejemplo, si nos vamos en la historia del arte y el arte como un reflejo y una proyección de la manera en cómo es nuestras como visiones y cohesionado en el arte, vemos lo que se le conoce como la fobia al vacío. La fobia al vacío es una de las características del barroquismo. En el arte barroco, los pintores tenían una fobia a dejar espacios vacíos, por eso van a encontrar en el arte barroco como Rembrandt o este pintor que se me va ahorita el nombre, que hace el David y hace muchas figuras religiosas, dejan muchos espacios negros por lo que se conoce como la fobia al vacío. Antes daba miedo el vacío, era un punto en donde nos daba angustia que quedaran espacios en donde no llenáramos algo. Entonces, la verdad tenía que llenar todo y no había cabida a la duda, ¿no? Entonces, la duda que de alguna u otra manera instala esta nueva sociedad y viene el giro hacia el aspecto de la duda. Ahora ya puedo dudar y ahora posiblemente todo puede ser una verdad. Entonces, si te das cuenta, en el posmodernismo, en la arquitectura y en el arte moderno, pues estamos viendo el amor al vacío.
¿sí? En este caso lo que se conoce como el minimalismo. En este punto vemos como la famosa Casa Blanca, ¿no? Las casas de ahora, el arte, tienden a dejar espacios muy amplios y vacíos. Entonces ya no hay un espacio, ya no hay una fobia al vacío, sino el vacío viene a ser atractivo. Ya no es necesario que tengas de alguna u otra manera una verdad basada, real, aunque no lo sea, y que puedas vivir sobre eso, sino pues ya puede ser cualquier cosa. En el sentido del amor, por ejemplo, pues fuimos criados, y aquí ya haciendo enlace a tu pregunta del amor idealizado, que lo podemos encontrar en contra y versus a Platón, en donde estamos en el mundo de las ideas, ¿no? Ahora en el posmodernismo, pues las ideas, pues, de alguna u otra manera la verdad no importa, pero en el platonismo, en Aristóteles, pues sí, había una búsqueda de la verdad, pero pues Platón planteaba de que todo estaba en las ideas y en un mundo no tangible. Entonces, de alguna u otra manera, por eso decimos del amor platónico, porque son ideas prefabricadas y son ideas impuestas que se supone que debe de ser el amor. Entonces, hay un hartazgo social, incluso actual, y que yo establezco en las nuevas generaciones. Por ejemplo, mi generación de los 80, del 85, 87, 90, 97, del inicio del neoliberalismo mexicano, en donde pues prácticamente estamos en hartazgo de estas verdades. Por ejemplo, una verdad es amar hasta que la muerte nos separe, ¿no? Esa era una verdad impuesta y que venía inclusive desde la institución religiosa. Entonces hay un hartazgo a tal grado de que vienen a caerse todas estas instituciones, y pues aquí podríamos remitirnos para darle base a lo que estoy diciendo a las investigaciones y estudios de Michael Foucault, que es una de las bases de esta plática para poder hablar desde las ideas, ¿no? Entonces, lo que es la cárcel, la escuela, las instituciones, incluso el psiquiátrico, son instituciones que nos regían antes lo que era el amor y lo que eran todas las cosas. Entonces, en el amor platónico, al menos desde mi interpretación y hermenéutica, pues podemos ver y observar que era una idea, una forma de entender el amor, y que teníamos que ir hacia el amor en ese sentido. Podríamos recordar incluso de cómo antes nos decían, cuando nos casábamos y te iba a amar en el amor, te decían, esa es tu cruz, y pues prácticamente ya era imposible salirte de ese matrimonio. A contrario de la posmodernidad y de los estudios de Gilles Lipovetsky, estamos en la época en que pues casarse no significa que vas a estar siempre allí. Te puedes divorciar, y estaba viendo yo en las noticias, en las noticias ahora, y que llama mucho la atención, que se dio el divorcio más rápido de la historia, que estoy hablando de como 2 o 3 minutos. Después de casados se divorciaron a los 2 o 3 minutos. Entonces pasamos del tiempo en donde el amor tenía que ser sufrido, como decía Pablo, sufrido, doloroso, hasta el final, al amor en donde, pues si no me gustó a 2 o 3 minutos, porque si me violentó o me dijo algo que yo considero como violencia y que no voy a permitir toda la vida, pues yo tengo 2 o 3 minutos. En la Ciudad de México podemos ir y divorciarnos en lo que se conoce como el divorcio administrativo o rápido, el fast divorcio, ¿no? En este caso, y pues divorciarme y al otro día casarme si quiero, y divorciarme y volverme a casar. Entonces, a eso es lo que Lipovetsky le llama esta mutación histórica, en donde pues el amor es una cosa que puede terminar y puede empezar en cualquier momento, y que puede ser cualquier cosa, y lo puedes vivir en como quieres. Entonces hay un relajamiento definitivamente de una fobia en que nosotros venimos de nuestros padres. Ustedes ubíquenlo, obsérvenlo, cómo veníamos de los abuelos, cómo venían las verdades de los abuelos, incluso el respeto que se le tenía que tener a los abuelos llegaba casi al extremo, en una sociedad, por ejemplo, en donde se exaltaba la sumisión, en donde la abuela tenía que estar completamente sumisa al abuelo, y los nietos también tenían que ser sumisos, incluso a la misma violencia, a la diferencia de una sociedad postmoderna, en donde se da el culto a la expresión, al expresionismo, por ejemplo, en el arte, a la libertad de expresión, a un grado de que ya estamos padeciendo
que la libertad de expresión ya se vuelve un peligro incluso entre nosotros, y los valores antes rígidos ahora se volvieron livianos, en el sentido de que aparentemente vamos progresando hacia un aspecto de terminar la violencia, pero se están convirtiendo en nuevas caras y nuevas formas de violencia. Entonces el amor platónico es ese amor en donde nos imponen y nos dicen cómo debe de ser el amor y cómo debe ser en el mundo de las ideas, y ese perfeccionismo platónico que creo que cae casi en la religión sutil, en donde pues nos dicen y que hay un cierto rezago, por ejemplo, en las películas de Hollywood, cómo deben de ser el amor. Pues en la realidad, pues al final de cuentas, no vivimos en el mundo de Disney, ¿no? No vivimos en el mundo de lo que se supone que debe ser el amor, sino si usamos la analogía de Hollywood, pues vivimos más cerca de una película de Tarantino o de Almodóvar, por ejemplo, que no es Hollywood, y pues realmente sí estamos un poco más girados a la violencia. En términos del cine mexicano, pues algo más al infierno, de Luis Estrada, por ejemplo, la película del infierno, o la película de La Ley de Herodes, que realmente esa es nuestra realidad, pero pues platónicamente hacemos como una imagen de que es todo lo contrario, incluyendo el amor, ¿no? Sí, y toda esta situación y cómo lo vamos también aterrizando, cómo de alguna otra manera llega esta parte, como bien dices, o sea, el amor idealizado, que nos en algún momento es impuesto, y en alguna cuestión es como también yo lo voy forjando, pero también desde enseñanzas y aprendizajes. Entonces, si en algún momento también cómo voy dentro de la misma sintonía, digamos así, entre mi casa, también cómo se va replicando, ¿no? En esta cuestión. Entonces, podemos decir que la idealización es igual al amor platónico. Sí, definitivamente todo el platonismo es una idealización. Si por ejemplo leen La República de Platón, un libro que les recomiendo muchísimo para todos, aunque no sean filósofos, van a ver que todo es una idealización, a tal grado de que parece una pintura exageradamente perfeccionista, y que pues de alguna u otra manera genera una culpa que por ejemplo en los estudios de Freud, pues por eso encontró la histeria en lo libidinal e incluso en el eros, porque pues había mucha rigidez y una manera de entender el ser humano era desde lo rígido. Todavía hasta en los años 50, que es cuando empieza a decaer lo rígido, pues las revoluciones dejaron de existir. Las revoluciones eran, pues de alguna u otra manera, una educación disciplinaria. Ahora, por ejemplo, en la universidad ya no existe el plan rígido. No sé si ustedes llegaron, los que me están escuchando, pero pues yo sí, yo soy del hijo del plan flexible. Pues no tiene nada de flexible, al final de cuentas, haciendo un análisis, si me permito hacer un análisis, es más rígido que otra cosa, porque se hizo el plan flexible con el chiste de que pudieran trabajar y hacer otras cosas los estudiantes, pero pues a veces en el plan rígido salías a las 2 de la tarde y es que salías a las 2 de la tarde. Entonces en el plan flexible, pues te puedes dar cuenta en esta famosa era del vacío, en donde todo se volvió flexible. La economía está flexible. Ahora hay un intento de regresar, pero pues la economía es flexible, los precios se volvieron flexibles, ya no lo determina el gobierno, la estatización, sino ya lo establece una dinámica oculta. Te digo, el estudio es flexible, el amor es flexible, la idea es que todo se vuelva flexible, fácil, asequible. Incluso, psicóloga, una de las cosas que más me aterroriza y que de alguna u otra manera tenemos que cambiar dualmente y bifásicamente entre nosotros y los que escuchan, se ha vuelto tan flexible y tan asequible en que tenemos que cambiar nuestro lenguaje para que sea entendible dentro de todos, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, tanto el amor como el conocimiento se ha vuelto digerible. Ahora tenemos que ver la televisión y todo es tan digerible que cae en una forma con cierta náusea. El estudio es digerible, las palabras son digeribles, porque no las entendemos. Entonces el sacrificio, que eran síntomas y eran signos, perdón, bueno, sí se convirtieron en síntomas, pero eran signos de la era anterior,
en donde nuestros padres decían, tienes que sacrificarte. Hacer una tesis antes era un sacrificio completamente, los maestros lo deben de saber. Tenían que ir a la Ciudad de México, tenían que ir a las bibliotecas. Ahora en la época moderna, pues ya no. Todo es tan fácil que puedes bajarlo en buenas tareas o lo puedes mandar a hacer tu tesis, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, hay como, por eso le decía, entra hasta la médula de la sociedad o de la esencia de la sociedad, que en el amor, pues estamos de alguna manera flexible en la aceptación de lo personal, pero que de alguna u otra manera también nos hace ver que este platonismo, esta forma anterior en que se venía viviendo, pues ya se viene destruyendo. Aquí hay algo muy importante que me gustaría decir y que eso me lo apropio yo, o sea, es el resultado de algunas ideas mías y estructuras de ideas mías, es que nosotros, los latinoamericanos, todavía estamos empezando a recibir esta nueva era. En Estados Unidos, en específico Europa, esta era, yo creo que ellos están en la última etapa de esta era, pero nosotros estamos empezando, es incipiente todavía, nosotros todavía estamos saliendo, y mírenlo históricamente, nosotros todavía estamos saliendo de la era rígida. Las épocas rígidas de los dictadores, por ejemplo, en Latinoamérica, son relativamente modernas. Todavía las ideas fijas, rígidas, que las feministas, por ejemplo, hablan de las ideas anteriores del amor, en cómo antes se tenía que ser así, punto, y que no se podía pensar de otra manera. Todavía estamos empezando a dejar esas ideas, y esta era del vacío todavía la vamos a empezar a transitar. Todavía estamos en ese proceso de transformación, pero que de alguna u otra manera yo lo pongo no en un aspecto apocalíptico ni trágico, sino más que nada para que indaguemos y para que pensemos cuáles son los peligros y cuáles son las ventajas de esta nueva era, porque al final de cuentas nosotros pues somos hijos del occidentalismo. Entonces pues hasta ahora prácticamente esta nueva era está empezando. La libertad de expresión, sinceramente en el 2010, para atrás no existía. Entonces era una simulación. Ahora la libertad de expresión pues empieza a ser realmente a minar y empieza a entrar dentro de todas las áreas que deben de entrar. Las que más están convulsionando por obviedad son las instituciones. Y cuando hablo de las instituciones estamos hablando de las universidades, de la religión, del gobierno, en donde la libertad de expresión todavía pues está empezando a tener énfasis y hecho. Pero en el amor, pues por ejemplo, pues la libertad de expresión dentro de la casa, ¿no? La mujer tiene ahora una voz y siempre la ha tenido, pero ahora se le da legitimidad, que tengo una voz, tengo una opinión, y no nada más en el amor dentro de la casa, sino también en la sociedad. Entonces, también el hombre, porque pues dice, no, pues el hombre tenía antes la voz. Pues no, yo no creo eso. La voz realmente la tenía el Estado, y el Estado y la religión eran los que le decían al hombre lo que tenían que hacer y lo que tenían que ser, ¿no? Entonces, esta era posplatónico, en el sentido de que le inaugura el posmodernismo, yo considero que ya está pasando, pero estamos entrando a lo que en Europa y Estados Unidos ya van saliendo y que desconocemos hasta cierto grado. Ahí los sociólogos, filósofos, psicólogos, teólogos, pues pueden proponer hacia dónde vamos. Desde mi punto de vista, estamos teniendo una nueva edad media. Sí, porque ese es como esta parte, ¿no? Como bien decías, o sea, no es que sea la voz o esta parte, sino del amor, cómo nos vamos también obteniendo y vamos identificándolo sobre todo. Y fíjate que una de ellas, ahorita nos están haciendo preguntas, también el público, muchas gracias, es que idealizar el amor nos ayuda a estandarizarlo. Nos hacen esa pregunta. No, sí, definitivamente. Es que estandarizar, homogeneizar algo nos da seguridad. ¿Me entiendes? Y ahí es donde viene la propuesta de Lipovetsky.
o mejor dicho, el análisis, y al menos mi hermenéutica. En este punto, al idealizarlos, nos dicen 1 más 1 es 2 y punto, y eso nos genera de alguna u otra manera identidad, y eso nos genera comodidad, pero también nos genera estancamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera yo me enmarco a esa idea. De ahí el punto de la ideología del amor, por ejemplo, o de las ideologías con base de otras ideologías. Si me dicen que el amor es esto, si me dicen que yo soy el hombre de la casa y el hombre de la casa tiene que cumplir estos signos, y si no cumples esos signos, pues no lo eres, pues yo entro en una angustia y mi único trabajo es imitar al hombre que me aparece en la televisión. Podemos ver, por ejemplo, los comerciales, no sé si te acuerdas o se acuerdan ustedes, y si no, búsquenlo en YouTube, los comerciales, y voy a decir aquí marcas porque pues no estamos en la radio, de Marlboro, por ejemplo, en donde salía el hombre arriba de un caballo, corriendo en ese caballo, y vemos ese como hombre. Un rancherito. Ajá, y aquí, por ejemplo, uno de los escritores más famosos, y hablando de accesible, es Erich Fromm, que tiene un estudio muy bonito que se llama El arte de amar. Cómo el hombre pues ha cambiado, y pues pasamos a un peligro de angustia y ansiedad, que yo creo que es lo que estamos empezando a tener, en donde pues ya no sabemos qué es entonces, qué es ser hombre en el amor, por ejemplo. O sea, la persona que dice, pues al idealizar, estandarizamos, homogenizamos, pero al quitarle estándar y al decirte, eso no es hombre, eso no es ser hombre, entonces, ¿qué es ser hombre? Entonces entro en una angustia porque tengo que reescribir o resignificar qué es ser hombre. E incluso la mujer igual, ¿sí? Si antes la mujer era tal cosa, o X o Y lo establecía la religión, lo establecía la institución, lo establecía todos estos generadores de la verdad antiguas, pues ahora sí pasamos al no estar estandarizados, pero realmente a una necesidad de entonces, ¿qué es? Y sabes, entramos a un peligro de que ante esta angustia, y ahí entra el vacío, ¿no? Me quedo sin la idea, me quedo sin el estándar, lo tengo que llenar este vacío. Y este vacío, ¿sabes quién lo va a llenar? Pues al consumo. Al final de cuentas, el consumo o la economía libidinal, en donde entra el placer, el hedonismo, es la que nos va a decir qué es hombre y qué es mujer. Ahorita, por ejemplo, que estaba esperando esta plática, me estaban llegando los WhatsApp y me llegó uno de Palacio de Hierro. Y el Palacio de Hierro dice, expon tu belleza, fíjate, esa es la primera parte del WhatsApp. Entonces ahí te das cuenta cómo ahora pues pasamos del saber y de todo esto a la belleza, al hedonismo que decía hace rato. Entonces definitivamente idealizar es estandarizar, pues de alguna u otra manera, para tener una seguridad y pues una identidad. Al final de cuentas, los abuelos, pues problemas de identidad no tenían, en el sentido de, no tanto identidad sexual, sino identidad de saber qué eran. Para ellos eran así, punto. Por eso ellos veían maniqueamente las cosas. Era blanco o negro y punto. Y si tú no nada más había tenías diversidad. no había diversidad. En la era del vacío, la diversidad es uno de sus fundamentos. La diversidad a poder de todo el espectro de colores y del arco iris. Yo no estoy en contra ni en favor, solamente estoy haciendo un análisis, ¿no? En donde la diversidad es lo actual, en donde, por eso vuelvo a repetir, ya no hay hombres y mujeres, sino hay otros y otras y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nada más en eso, en los saberes, ya no se habla nada más en el saber europeo, ahora hay un mundo de saberes oriental, ¿no? Ahora empiezan a aparecer saberes que si el budismo, el zen, que si el Dalai Lama, y hay una mezcla, ¿verdad?, entre todos los saberes. Entonces se abre los colores, y ya no es tanto blanco y negro, sino todas las formas en donde nos aparece. Por eso sí estoy de acuerdo definitivamente en que en el amor idealizado, pues nos estandarizamos,
pero pues sí hay también mucho peligro vivir en un amor platónico, porque pues si la verdad te dicen que es que el hombre puede matar a su esposa, por ejemplo, en la época romana, el hombre, el pater family era el que podía matar a la mujer, a la esposa o a los hijos o a la esclava o al esclavo. Pues esa era una verdad que todos teníamos que adaptarnos, ¿no? Pero pues la cuestión aquí es, ustedes tienen que pensar cuáles son las verdades que ahora tienen. Sí, y sobre todo esta parte, ¿no? Cómo de alguna otra manera vamos llevando o cómo vamos idealizando todos estos tipos de amor y de amores que se ha presentado durante toda esta parte de nuestra, como dices, el título, ¿no? De nuestra era, de nuestra época que estamos ahorita también viviendo y también experimentando de cierta manera. Fíjate que tengo dos preguntas aquí del público y nos hace como de que cómo se hace para superar el amor idealizado. ¿Cómo podemos superar este amor no idealizado? Más que nada es pensar sobre las verdades. Yo creo que por ahí podríamos empezar. El hombre sin pensamiento no es hombre. O es una máquina, ¿sí? O está más cerca a su punto primitivo. Pero el pensamiento propiamente es lo que hace al humano hombre cuando razona. Cuando tú tienes verdades predichas y solamente te toca cumplirlas, significa que estás siendo alienado, máquina orgánica, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, la forma para empezar a modificar esa manera de vivir o esa cotidianidad sería empezar a plantearte esas verdades. No te puedes plantear algo que no has pensado. Entonces, definitivamente tienes que plantearte cuáles son esas verdades ocultas, ¿no? Es sentarte y empezar a analizar cuáles son esas verdades ocultas. Yo mayormente en los talleres que doy, que tiene que ver con estos temas, yo siempre les digo que se hagan las preguntas de qué pasó ayer y qué pasa hoy, ¿no? No podemos pensar que no somos parte de la historia. Sí, eso es imposible. La persona que se sale de la historia está en vulnerabilidad. Sí, yo por eso les recomiendo, por ejemplo, que investiguen en la historia de México quién fue el presidente que por primera vez permitió a la mujer votar. ¿Quién fue el presidente que por primera vez permitió entrar a universidades? ¿Quién fue el primer presidente que volvió la universidad laica o el conocimiento laico? Para que vayan viendo cómo estaba antes de ese presidente y después de ese presidente, y vayan estudiando las reformas que han existido desde esa vez, ¿no? Yo los invito a estar en conocimiento con ese punto, porque ahí es donde van a empezar a ver cómo estamos repito, los tentáculos de estas verdades y estas ideas que nos imponen y que no nos damos cuenta que están allí. Entonces, darte cuenta de cuáles son, analizarlas, te va a permitir resignificarlas. Ahorita está de moda una frase que no es una frase, es un término de un postestructuralista llamado Jacques Derrida o Derrida, que hablan de resignificar completamente, de reestructurar completamente un término. ¿Sí? En teoría de género pues, se habla mucho de esta idea, pues de alguna u otra manera ir destruyendo todas las ideas anteriores también me va permitiendo ir resignificando las ideas actuales, que de alguna u otra manera las ideas actuales también nos va a permitir mejorarlas, y ese es el espíritu del crecimiento, que nada quede estancado, sino propiamente vaya evolucionando.
Porque pues de cierta manera es como esta cuestión de cómo vamos teniendo los tipos de amores que vamos llevando. Y fíjate que de esa parte nos hacen una pregunta de qué opina de la frase amar conlleva sufrir, de lo que estábamos hablando al principio, como esta parte de los sufrimientos, ¿no? Es algo que se dice para defender la forma convencional que nos han impuesto del amor. Como bien dices, se ha sido impuesto, ¿no? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con la frase y voy a hacer, y espero que me tomen en contexto. Entonces sí les pido plena conciencia de lo que les voy a decir o plena atención. Yo no estoy de acuerdo que el amor es sufrimiento. Lo niego categóricamente. Amar no es sufrir. Eso sí no estoy de acuerdo completamente. Como también no considero que amar es placer. ¿Sí? Lo que sí estoy de acuerdo es que el amar conlleva sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida conlleva sufrimiento. ¿Sí? Pero también conlleva placer, también lleva crecimiento. Bueno, ese es ya más resultado de. Pero el sufrir es natural. Somos y deberíamos de aprender a frustrarnos. Si algo tiene la era actual posmoderna y que se le llama la era del vacío desde la mirada de Lipovetsky, es que tenemos una angustia por no sufrir. Y ahí es donde el consumismo y todas estas nuevas maneras de pensar te dicen, tú no tienes que sufrir. ¿Sí? Si sufres, pues compra. Si sufres, pues ve al cine. Tú no naciste para sufrir. Y eso ha lastimado más que ayudar. El sufrimiento es parte. El cambio lleva sufrimiento. ¿Sí? El cambio lleva dolor. Ahora, hay un sufrimiento insano definitivamente. No estamos hechos para que nosotros nos deprimamos. Pues definitivamente eso nunca va a ser sano. Pero estar triste es parte de la naturaleza humana. Quien me diga que nunca ha estado triste es un mentiroso. O es un motivador loco completamente y que quiere venderte ideas. O completamente es un ignorante. Porque sí sufrimos. El nacimiento, cuando nosotros venimos, no nacemos sin sufrimiento. La madre de alguna u otra manera sufre para parir. Ahora, definitivamente, pues buscamos que no haya ese sufrimiento y aparecen técnicas, tanto médicas como propuestas ahí, no sé cómo decir, alternas, para que no haya sufrimiento. Pero pues de alguna otra manera el dolor es parte. Quien no ama, quien no ha amado alguna vez o quien no se ha enamorado, más que enamorado, quien no ha estado con una persona, por ejemplo, en el matrimonio, y no ha experimentado en un momento bajo, pues definitivamente está sin estar. Es parte del sufrimiento, es parte de la vida el sufrimiento y es necesario aprender a frustrarnos. No podemos evadir eso. Pero sí es como necesario, sí, dígame. Como esa dinámica, ¿no? Ajá, exactamente. Pero sí es necesario que tampoco nos creamos dos cosas, que el amor es igual a sufrimiento o que el amor es igual a placer puro, porque es ni una ni otra. Es la suma de muchas cosas. Es la suma de varias cosas que de alguna u otra manera tenemos que aprender. Termino y hago énfasis en este punto. Si algo Sí, tenemos, sí, dime. Sí, es como esta homeostasis, ¿no? Ah, Que sí, tenemos así que es. encontrar. Tenemos que decir exactamente este equilibrio que tenemos que encontrar entre el sufrimiento entre el sufrimiento y el placer. Entonces, tenemos que aprender a frustrarnos, definitivamente. Hoy se habla mucho de los cristales, no sé si se dicen, porque prácticamente un cristal es alguien que no se quiere frustrar nunca, alguien que no quiere sufrir nunca. Entonces, en el amor cristal, pues prácticamente no quieres, ¿no? El amor tiene que ser igual a pura felicidad, pues no, definitivamente no, pero tampoco el amor significa violencia. ¿Ah? No significa que, pues me golpea mi esposo, mi esposa, mi novio y mi novia, pues conlleva sufrimiento, pues no.
Eso tampoco significa. Por eso les digo que amor no es igual a violencia o a dolor, pero sí conlleva de alguna manera cosas positivas y negativas que tenemos que transitar en la vida, si no, no evolucionara. Sí, claro. Precisamente, o sea, como que tampoco no inclinarnos hacia un aspecto, y bueno, también el saber identificar. Y fíjate que tengo una pregunta, es como estos peligros que trae también los vacíos en el amor, y va de la mano, como lo que nos pregunta Beatriz, cómo darnos cuenta de que tenemos un amor vacío. Pues cuando te sientes llena, paradójicamente. ¿Por qué? Porque, mira, es como lo que estaba diciendo hace rato del arte minimalista. El vacío propiamente llena el espacio, ¿sí? Y el barroquismo, por ejemplo, que había fobia al vacío, llenaban el espacio y ya realmente no veías nada, ¿no? Entonces, en el amor vacío nos sentimos llenos, ¿sí? Por ejemplo, cuando predomina el impulso al placer, cuando predomina la expresión, la libertad de expresión al extremo, cuando predomina la violencia, pero oculta, ¿sí? Porque ahí está, y eso lo podemos vivir en nuestro México, la violencia allí está, pero pues a la vez está oculta. Cuando predominan esas cosas, pero tú sientes que esa persona llena tu vida, que esa relación, tú no podrías hacer nada sin esa relación, no eres nada ni nadie y no quieres que termine ni se vaya, porque vas a quedar vacío y ahí está el punto, ¿no? Es que vacío ya estás. Cuando de alguna u otra manera te sientes que está todo, ¿sí? En ese sentido, estás en un sentido peligroso. En específico, cuando tú has dejado de crecer y cuando has dejado de pensar. Una de las cosas que más padecemos actualmente es el pensamiento crítico. Sí, ya nadie habla del pensamiento crítico. Realmente cuando desarrollamos el pensamiento crítico, por ejemplo, en nuestra pareja, y nos planteamos si esa persona me está haciendo crecer junto con mi crecimiento o me está haciendo decrecer o involucionar, o las verdades que tenemos establecidas en nuestra pareja son evolucionables o nos estamos estancando. Cuando no existe ese pensamiento, cuando no existe el acto de pensar o el acto de dudar, pues viene ese punto en donde estamos vulnerables completamente. Y se lo extiendo psicopedagógicamente hablando, también en las aulas, también en las calles, también en donde estén. Cuando tú no tienes un pensamiento crítico y cuando tú no tienes un punto divergente y analítico, pues definitivamente estás bajo el régimen del corazón y del sentimiento. La famosa máxima de la Gestalt, vive el aquí y el ahora, ¿no? El progreso y todo eso, ¿no? Entonces, ¿dónde queda? Entonces, sí es bonito y sí es importante vivir el aquí y el ahora, pero también es importante determinar el pasado y el futuro, porque pues si no, sí estaríamos prácticamente ya en un vacío peligroso. Y eso es más por cuenta propia y no propiamente lo que Lipovetsky dice. Por eso es que de alguna otra manera este llenado de los vacíos emocionales es como caer como la cuestión de cómo estoy yo antes de, obviamente, como dice, compartirlo con alguien más, porque esa es la pregunta que nos hacen, cómo cómo llenar los vacíos emocionales por cuenta propia sin depender de una pareja. Bueno, pero es que volvemos con el mismo punto. Ese es propiamente el eco de las voces actuales, porque definitivamente venimos de una época en donde dependía mucho de la pareja, pero ya pasamos al extremo, y esto estoy haciéndolo a cuenta propia, yo ya no quiero depender de nadie y yo voy a estar con una pareja independientemente. Y ese es el extremo. Y todos los extremos y todas las polaridades son insanas. No existe pareja sin interdepender de alguien.
Y ahí es donde yo pongo la palabra interdependencia, ¿sí? Todos necesitamos de todos. Yo no podría estar aquí si no hubiera un auto, si no hubiera un taxi, si no hubiera otros conocimientos. Definitivamente mi pareja me hace crecer y dependo de ella en algunos puntos, ¿sí? Pero no depende mi vida fundamental de ella, pues definitivamente no. Pero tampoco puedo pensar que puedo vivir en independencia junto con alguien, ¿me entiendes? Porque pues propiamente ya no estaríamos en una pareja, porque es pareja de dos. Definitivamente lo que tenemos que plantearnos es no depender y depender para mí, y me hago cargo de eso, para mí no es lo sano, es aprender a interdepender, a saber, a encontrar el otro y saber disfrutar del otro, pero también saber disfrutar de mí, sabiendo de que sí puedo depender de mí, pero también tengo la capacidad de interdepender con otra persona y disfrutar con la otra persona, ¿sí? Entonces, pues de alguna u otra manera, no nos vayamos, al menos desde mi punto de vista, con el hecho de vive sola, tú y nada más tú, y el otro es el otro, y si el otro quiere, si no, pues bye. O sea, esa parte ya está llegando a un punto extremo, al punto completamente que diverge o diametralmente opuesto al toda tu vida depende de ese hombre, toda tu vida depende de esa mujer, toda tu vida depende del matrimonio, toda tu vida depende de la religión, toda tu vida depende del saber. Ese sería su punto opuesto. Es la palabra que tú dijiste, la palabra mágica, la homeostasis, saber conectar con el otro y recibir del otro, y en esa interdependencia también el otro te encuentre, pero también encontrando tu singularidad sin perderla y también estar con el otro, porque propiamente es algo que le ha dado fuerte a las parejas, es que ya no trabajan en equipo. Yo en la terapia de pareja, son dos extraños que viven juntos. Entonces, de alguna u otra manera, sí se tiene que transmutar a un punto de colectividad, pero una colectividad sana, no una colectividad en donde nos parecemos y por eso estamos juntos. Si lo sano es cuando aprendes a identificar en dónde nos parecemos y en dónde no nos parecemos, y aprendemos a encontrar puentes para convivir sanamente y interdepender sin depender o no depender completamente del otro. Sí, porque en algún momento como tanto se van mezclando precisamente toda esta, como esta cuestión de los tipos también de amores, ¿no? O del amor, precisamente, y como bien mencionabas, o sea, qué tanto en algún momento hemos caído en toda esta simología o estas situaciones también, ¿no? Como esta parte de que dices, bueno, no dependo de nadie, sí, pero cómo interpretas tú también dependencia, ¿no? Como en esta parte de, digamos así, de que, bueno, es que tengo que ponerme, o sea, como esta situación, me tengo que vestir porque le gusto al otro, ajá, sí, pero en algún momento también, ¿qué tanto vamos buscando estas nuevas situaciones o esta cuestión de nuestro sentir también en algún momento, ¿no? Sí, perdón. De hecho, sí, la pandemia de alguna u otra manera nos hizo tocar lo real de la fantasía de la independencia extrema. Quieras o no, el irnos hacia nosotros y yo no dependo de nadie. Ahí está propiamente lo que Erich Fromm dice en un libro que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, en donde ya no vas a salir de la cama porque pues tienes Rappi, Netflix, tienes no tienes por qué levantarte y hacer un mínimo de energía, de consumo de energía. Y ahí te diste cuenta, como también dice Lipovetsky, que aparece la depresión, la angustia, la ansiedad, porque propiamente ya llegaste a un punto en donde tú crees que no necesitas de los demás. Y ahorita pues empiezas uno a salir y empiezas a ver a tus compañeros y tú dices, lo necesitaba a alguien que me escuchara. Y ahí está esa necesidad no insana, o sea, definitivamente necesitas a los demás. Ahora, lo que pasa es que cuando dejamos caer sobre algo o sobre alguien,
ya sea un tótem, una persona o lo que sea, toda nuestro aparato psicológico o psíquico, pues ahí es donde ya viene el peligro, ¿no? Sí, claro, y ya en esta cuestión, como bien dices, aparecen ya la sintomatología y sobre todo esta cuestión también de cierta manera emocional, ¿no? Y pues hay momentos de que el tiempo ya se nos está terminando y como dice, qué tan fructífera fue esta plática o este momento. Y me gustaría que nos comentaras como estas propuestas, estas nuevas mutaciones, principalmente históricas que ahorita existen, en este concepto también o esta concepción del amor, como que también ya para ir terminando y sobre todo de que nos platiques de cómo es esta propuesta a las nuevas eras que estamos viviendo también, que estamos ahorita experimentando, ¿no? Sí, mira, ¿cómo decir? La propuesta es como liberarse de las ataduras de ser hijo de la época. ¿Qué significa esto? Yo les recomiendo un pequeño escrito muy bonito. En lo personal me da mucho coraje que desaparezcan de las aulas estos escritos, más porque tenemos eh, en los estudios, en la materia de filosofía, hay un escrito de Manuel Kant, que se llama ¿Qué es la modernidad? Y los primeros párrafos habla de la propuesta de lo que estoy hablando. Cuando tengan tiempo, háganse el tiempo. Apaguen un ratito el WhatsApp y todo eso. Cuando tengan tiempo, busquen qué es la modernidad. Y hay una parte en su lenguaje original, dice sapere aude, que es atrévete a pensar. Kant pone el punto neural en el atrévete a pensar. Y entonces la propuesta es que te atrevas a pensar y empieces a comenzar a pensar en plantearte esta nueva era que estamos transitando. ¿Cuáles son esta era que estamos transitando? ¿A quién estamos imitando? Porque realmente somos seres de imitación. Decía hace rato que nosotros estamos imitando, somos una amalgama. Si lo ven bien, somos una amalgama del occidente europeo con el orientalismo actual del budismo y todo esto. Se está haciendo una amalgama y estamos pasando a una época que los europeos ya van saliendo. Entonces, de alguna u otra manera, mi propuesta es que ustedes empiecen a pensar, ustedes los estudiantes, que dejemos para siempre la pereza de pensar y dejar de esperar que el maestro, el psicólogo, el filósofo nos diga qué es lo que es, sino empezar también a debatir las cosas, a debatir el amor, a debatir el saber actual, a debatir las cosas. No estoy hablando a la locura de decir no por decir no, porque yo soy el Contreras, ¿no? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando al debatir con fundamentos. Ya basta de las pláticas en donde yo digo porque yo pienso, porque yo creo. Yo pienso que, yo siento que, no, sino básicamente yo planteo esto porque lo plantea tal persona y lo debato. Y estoy abierto a debatirlo, no una democratización de la palabra en donde, pues como puedo hablar, hablo y ya. Diría mi mamá, hablo porque tengo boca y ya. O sea, ese habla porque tiene boca. No, sino que tenga un contenido realmente y que tú digas, realmente yo considero que el amor es esto y estamos viviendo así y empezar a dar propuestas. Ustedes empiecen a dar propuestas de qué es el amor, pero a partir del análisis de la sociedad que están actual. Yo les digo que se llama posmoderna
Lean, yo les recomiendo mucho, y con esto termino porque pues ya llegamos a la hora. Yo les recomiendo mucho a los siguientes autores que pueden encontrar en Sambor o en la librería ahí está, librería de Fondo Económico. Autores como Zygmunt Bauman, Michael Foucault, Byung-Chul Han, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben. Muchos son autores, y actores igual, actuales, ¿sí? Que están vivos. Agamben es uno de los mejores filósofos que conozco italianos actuales que están vivos y que están haciendo análisis de nuestra época y que van a descubrir por qué amamos como se supone que debemos de amar hoy. Pues muy agradecida, psicólogo David, porque ciertamente, o sea, en esta situación o como esta nueva, como les digo, esta nueva era, esta nueva forma también de amar y cómo lo vamos haciendo. Y bueno, teníamos más preguntas, muy agradecida con el público que nos estaba haciendo muchas preguntas, pero bueno, como bien dice, todo lo que empieza tenemos que terminar y bueno, esperemos que para las próximas toquemos un poco más también sobre este tipo de amor y también profundizar. Muchas gracias, psicólogo David. No, a ti, muchos saludos. Y los consultorios psicopedagógicos de LUJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les recordamos que todos los viernes nos acompañen en la programación de Un Espacio Contigo. Estén pendientes en nuestros eventos en la página de Facebook como Aula Virtual UJAT y los servicios de consultorios psicopedagógicos están disponibles para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctenos a través de nuestros correos electrónicos o, bueno, pues ya estamos presencialmente y también nos encantaría verlos de nuevo, ¿no? Se despide una servidora, Virginia Ricardes de la Cruz. Fue un placer el haber estado con ustedes, compartiendo este espacio para ustedes y que tengan linda tarde y nos vemos hasta la próxima.